Soy fallero desde que nací. Mira, que de casualidad de la vida, hoy es 28 de mayo y pues nací yo. Mi cumpleaños hoy, justamente. De 1964, 58 años. Bueno, yo estuve en la época de Gaspar. En aquella época las fallas a las juntas no se podía entrar. Eran directivas, pero cerradas totalmente, herméticas. Y entonces el presidente en aquella época era Gaspar y nombraba unos vocales con voz y voto. Y yo era vocal con voz y voto y podía bajar. Bueno, después ya se puso Miguel Sancho, tu padre, y nada, entonces estuve de bibliotecario archivero. Y ya estuve, pues de bibliotecario archivero estuve pues los años que estuvo Sancho, 7 o 8 que estuvo Sancho. Y entonces los últimos años de Miguel, pues comentaba que se quería dejar de presidente. Y la verdad es que tampoco, no sé, yo veía a nadie que se animara a coger el cargo, ¿no? Y al final pues me lo pensé y mira, y aquí estoy, 26 años. Y bueno, y ahí sí que podría decir que hizo un cambio en lo que es en la falla a nivel de lo que eran directivos de la época. Claro, ten en cuenta que en la época aquella me encontré con fajines en aquella época llamamos los fajines el azul, el morado y el rojo, de cucaracha, que se le llama el traje, ¿no? El Julio Tormo, mal dicho, pero bueno, es el más cómodo que hay. Me encontré pues, con fajines que tenían 25 años al cargo, entonces claro, era muy complicado. Yo, súper joven, con muchas ganas, lógicamente, y yo las conservo, intactas las ganas y la ilusión por la falla, ¿no? Cambiar y que no desestabilizar lo que es la falla a nivel, pues toda la comisión. Entonces al final, pues poco a poco fui cambiando y encontré la solución. Dije, pues nada, voy quitando cargos, pero voy poniendo a los hijos o a las hijas, en este caso. Y bueno, y aquí estamos. Momentos destacados que tengo una animalada, es que 26 años de presidente da para mucho. No sé, me siento muy satisfecho con todo lo que he hecho y sobre todo, pues por ejemplo, no sé, los castillos acuáticos, que en su día empezamos y el primer castillo me recuerdo que bueno, en la playa vino algo de gente, pero no mucha gente, ¿no? Bueno, el segundo año pusimos carteles por toda Valencia y quedamos, por lo típico, quedamos por la noche, como ahora montan las banderas, pues nos fuimos a pegar los carteles por toda Valencia, unos carteles grandotes que, bueno, yo tengo uno, queda uno en la falla y eso lo tengo yo en propiedad en mi casa. Y, y nada, pues fuimos por toda Valencia y algunos pueblos también nos fuimos con varios coches y la furgoneta de timonel, pues con la cola y poniendo carteles toda la noche. Y ese año se colapsó lo que es la Malvarrosa a nivel de cuando ahora se hace San Juan, que se pone a tope y cortan serrería, pues así se colapsó Malvarrosa, ¿no? De hecho, venía la Feria de Valencia y la Corte de Honor para estar allí con nosotros y disparar el castillo, bueno, encenderlo. Y eso que venían con los águilas, que los águilas son las motos que van delante y atrás, y en la avenida del Puerto me llamaron y dijeron que era imposible llegar y se quedaron colapsados y nada. Yo tuve que respetar el horario y lo encendimos nosotros. Un éxito de Malvarrosa. Después hicimos el tercero, pero ya cuarto no hubo, pero no hubo porque al ponerlo nosotros en la Semana Fallera, lo que ocurría es que al ayuntamiento, bueno, los festejos que organizaba Junta del Trafallera a través del Ayuntamiento de Valencia, pues les quitaba mucha gente, ¿no? Aquí se colapsaba la playa y tal. Entonces ese año me pusieron muchas trabas, lo que es la delegación de costas, que es la que manda de la playa. En Junta del Trafallera no les venía bien tampoco que hiciéramos el castillo y al final pues me tocó desistir porque nos pedían una serie de dinero económico para después limpieza de las playas y tal. De hecho, hoy en día lo intenté hace 3 o 4 años que nos patrocinaba Estrella Galicia, Castillo, y lo intenté con costas y no hubo manera. Por eso hoy en día se disparan los castillos en el puerto, que el puerto no tiene autoridad en lo que es costas. El puerto es soberano para hacer esas cosas. Iluminación. Malvarrosa siempre ha tenido tradición de iluminar la calle, ¿eh? Antiguamente recuerdo que era Isidoro, que era electricista, y bueno, toda la gente mayor de aquel de la época, y compraban, bueno, las bombillas y las hacían ellos y ponían pues colgado tiras en la calle e iluminaban. A partir de ahí, poco a poco, pues ya se
fueron introduciendo los empresarios de electricidad, los iluminadores, y nosotros ya empezamos a poner luces. Bueno, al principio pues eran un poco feas, pero bueno, estaban bien. Y después ya el punto de inflexión fuerte yo creo que vino en el año 97 con Lamberto López él es de Sueca, pero bueno, que está en Madrid la delegación, es ATE para todos nosotros, que ha estado a lo menos, no sé, pues 15, 18 años con nosotros. Y entonces ahí sí que recuerdo en el año 97, que fue el año del 50 aniversario, pusimos unas luces que eran unas nubes que hacían el efecto de la lluvia y unas estrellas que venían toda la avenida yendo y viniendo, ¿no? Y ese la verdad que fue el punto de inflexión, aparte que conseguimos el segundo premio de Junta Trasfallera y el primer premio de la empresa de Silvania, que en la actualidad continúa, que se dedican al ramo y hacen bueno, muchas bombillas que tenéis en vuestra casa, si os fijáis, son de Silvania, ¿no? Y entonces esos eran los entendidos realmente de lo que es la iluminación, ¿no? Si eran unas bombillas, si tenían pues píxeles o no tenían y tal. Y hay un mosqueo impresionante con la calle Sueca, ¿no? Que era nuestro contrincante de siempre. Y de hecho, pues no dieron el segundo premio, pero bueno, como siempre en los despachos es donde se soluciona, como siempre en Malvarrosa, siempre se va a la peor parte. Es una espina que tengo clavada yo con el tema este de las luces. Pero bueno, Malvarrosa continuará haciendo luces y seguiremos. Algún año espero que nos lo llevemos. Recuerdo en el año 94 que cuando nos dieron el premio de luces, pues mi mujer en su día me dijo que estaba embarazada de Alba. Y dos alegrías. Con la empresa Conate, con Lamberto, pues tuvimos muchos segundos premios, siempre segundos, terceros también. ATE al final pues se quedó un poco atrás en lo que es iluminación y entonces llegó la época de los italianos, ¿no? Y por aquí han pasado pues todas las empresas italianas, las mejores que hay hoy por hoy en el mundo son todos italianos, luminaries italianos que se llama. Y bueno, por aquí ha pasado de Cagna Luminarie, que nos montó pero sin movimiento, unas espigas y tal, no recuerdo muy bien cómo era. Después montó Mariano Light, que es el mejor del mundo totalmente, monta en todo el mundo, en Dubái, en todos los sitios. Y después hemos tenido a Máximo Mariano. Máximo Mariano ha sido ya el que, cuando con él empezamos con música y todo lo que habéis visto pues, en Malvarrosa. Creo que han sido unos años muy buenos. Y entonces nada, pues al final pasó el tema también este de Rusa para que se concentrara mucha gente y entonces pues el ayuntamiento puso unas bases más complicadas, más apretadas para que los italianos pues no pudieran venir a Valencia, ¿no? En las condiciones que ponían ellos de bomberos y tal, de temas de seguridad. Y entonces ahora pues estamos con Salamanca, con Iluminaciones Plaza y la verdad que trabajan muy bien y menos complicación que los italianos, porque los italianos era una locura auténtica el tema de comer, de dormir y de todo. Ahora ya se está más relajado porque vienen aquí de Salamanca y no tienes esos problemas. Bueno, y recuerdo que, bueno, pues con el tema de las luces que antes estaba comentando de Escorrano, nos llevamos a Salvatore, que era el que hacía de encargado de Máximo, y nada, lo vestimos de fallero, nos llevamos allí, bueno, y el chaval iba apagado, ¿no? Lo siguiente. Y disfrutó los falleros, ya sabes que somos así, lo tiramos para arriba, con el premio, con esto, con lo otro. Súper contento. Yo creo que salimos en media Italia de la parte de ahí de Escorrano. Aprovechando lo de Escorrano, pues estuve con mis hijas a las 2 o 3 años, porque aquello es un pueblo grande, digamos, no sé, pues, tipo como Torrente o un poquito menos. Y hay una plaza que será como el ayuntamiento nuestro, pero no sé, 2 plazas más o menos como el ayuntamiento, ¿no? Y entonces ahí montan cinco iluminadores de Italia, ¿vale? Siempre, por lo regular, se suele montar siempre pues 3 o 4, que son los mejores, de Cagna, Máximo, Mariano Light, y después siempre invitan a 2 de otras zonas de Italia. Y entonces está muy chulo porque está lo que es la plaza, no sé, te das la vuelta y ves una iluminación como la que montamos en Malvarrosa, después ves otra, igual de grande, sí, espectaculares, ves otra y ves otra, ¿no? Y después hay una calle que también hay otra. Total, que suelen montar sobre 5, según el presupuesto económico que tengan allí en Escorrano, en el pueblo, ¿no?
Y entonces, claro, aquello se pone de gente, bueno, a reventar, como si fuera una mascleta. Y entonces la verdad que llegué allí con mis hijas bueno, pues estábamos con Máximo, pero bueno, nos dimos una vuelta por la plaza y claro, como por Malvarrosa han pasado todos los que montan iluminación allí, pues claro, todos me conocían. Y claro, me conocían también todos los empresarios, todos los trabajadores. El hermano de Máximo era el alcalde en su día, allí de Escorrano, ¿no? Y claro, nosotros íbamos dando una vuelta por la plaza, claro, y como han pasado todos los iluminadores que estaban allí, y bueno, que siempre están, pues bueno, nos invitaban a todas las cosas y tal. La verdad que el trato es muy bueno, ¿no? Son buena gente. Y después recuerdo que cuando llega la hora de los encendidos, que sobre las 8 de la tarde, que yo estaba a reventar de gente porque los campos y todo los habilitan para que la gente venga en autobuses, coches y tal, se pone pero como si fuera una mascleta, pero dos veces. Y ahí también hay puestos de comida, de bebida, todo eso, orquestas y tal. Entonces recuerdo que estaba ahí la RAI, Televisión Italiana y tal. Y no sé yo cómo iba con el alcalde y íbamos allí, pues al final, allí no se podía entrar, la verdad. Y nos metieron allí en un set de donde estaba la televisión, allí con mis hijas y tal, con el alcalde y tal, y, bueno, y ahí se pensaban que, pues no, vamos, porque era yo el alcalde de aquí de Valencia, de Las Fallas. Y decían, el alcalde de Las Fallas de Valencia y tal, dijo, pues bien, y a la marcha, pues me hicieron una entrevista allí y tal. Y la verdad que muy bien, y bueno, nos lo pasamos pues genial. La verdad es que 26 años dan para mucho y también tuvimos una época muy buena cuando era la AFE, Asociación de Fallas de Especial. Ahí estamos, pues al principio éramos 3 fallas, después 4 o 5 llegamos a estar, ¿no? El tema este de la AFE se hace en su día porque las fallas de especial, que son, bueno, las de siempre, pues te pedían un canon para entrar con ellos, estar en el grupo de las de especial, ¿no? Porque en aquella época, bueno, habían subvenciones y habían bastantes cosas de publicidad y tal. Pero te pedían un canon que era excesivo para lo que se podía conseguir, ¿no? Y a nosotros, pues nada. Entonces al final, pues se hizo con la idea esa de montar pues el tema de la AFE. Y la verdad que estuvo muy bien esos años. Y pues hacíamos la presentación de los bocetos conjuntamente, pues habían cenas también. La verdad que las fallas mayores que han vivido esa época han disfrutado porque han tenido muchos actos, ¿no? Y nada, y al final conseguimos que siempre que nombraban los periódicos, el Levante, las provincias sobre todo, nombraban las fallas de especial, ¿no? Y siempre nos dejaban, en este caso Malvarrosa, pues la dejaban fuera siempre. Y entonces, claro, al final ya pues tenías que, digamos, imponerte un poco y pues hablar con la prensa y tal. Entonces al final pues conseguí que pusieran la Federación de Fallas de Especial, no que dijeran las fallas de especial que engloban a todas, porque siempre nos dejaban al margen, ¿no? Y entonces al final tengo que decir que al final la prensa nos respeta a Malvarrosa y hoy en día somos respetados, ¿no? Y conseguí eso, conseguí también recuerdo el metro, bueno, el tranvía, que claro, aquí no llega el metro, pero al final en el metro tuvieron que hacer el plano más grande de Valencia para que saliera Malvarrosa. Bueno, nosotros estamos fuera de todo el centro, ¿no? Y al final el metro, pues hacían unos folletos para falla y tal, que vienen para turistas y para todo. Y conseguí pues que en el metro hicieran una hojita más y ya pusieran Malvarrosa ya y tal. Tuvimos la oportunidad de ir a viajar a Italia, a Nola, que era la ciudad del Gigli de Nola, ¿no? El Gigli de Nola es un monumento tipo fallas, tiene un poquito de... es parecido a las fallas, ¿no? Mide unos 25 metros de madera y lleva una parte que es la que digamos, la adornan y hacen cositas parecido a las fallas, ¿no? Y se utilizan los mismos materiales parecidos. Por eso ellos han venido aquí, artistas falleros, a ver un poco también, allí hay carpinteros y tal. Y bueno, siempre es en honor a San Patricio, creo que es. No me acuerdo exactamente, bueno, santo. Es que en Italia hay todas las fiestas que son, todos son santos y santas. Bueno, parecido aquí en Valencia con los pueblos, que hacen toros en honor a tal y eso, parecido. Y nada, entonces fuimos una delegación, me acuerdo que, pues un avión, no me acuerdo, fuimos 40 o 50 y fuimos de la falla pues 10 o 12 personas y en ese caso vino Esperanza, que era la falla mayor y tal. Y la verdad que aquello aquello sí que fue una locura, aquello
el ayuntamiento, que yo ya era una ciudad más grande, y recuerdo que estaba el ayuntamiento, pues como si fuera el de Valencia, pero mucho más antiguo, y aparte muy estartalado, muy dejado. Y después enfrente estaba la catedral era de Nola. Y después la plaza era inmensa, ¿no? Y recuerdo que cuando estábamos nosotros allí, la delegación de Valencia, pues no sé, se pensaban pues que éramos, no sé, los embajadores de Valencia. Bueno, la verdad es que los éramos, ¿no? Y recuerdo aquello era, bueno, se concentran en lo que es la plaza, pues siete, pues creo que son 4 guiris a un sitio, 4 a otro, ¿no? Son 25, porque cada uno son como si fueran fallas, pero son pues guiris, ¿no? Y lo llevan, calcular que solo llevan 200, 300 personas en brazo, lo suben y tal. Y a la parte de arriba, pues montan, hay una orquesta, tocando uno el órgano, otro con la trompeta, tal, y siempre hay un cantante, ¿no? Que canta y tal, está una cosa muy... Y lo mueven y tal, y lo bajan, y hay uno... Tipo lo llevan como si fuera un paso de Semana Santa, ¿no? Y hay uno que manda y todos suben y tal. A mí bueno, me quedé flipando porque se ponen unas toallas y tal, pero cuando se quitaban eso se les quedaba esto así a tope. Porque claro, son postes de madera, además nos trajimos por cierto, un poste aquí cuando vino la Charretá Valenciana, lo tenemos aquí, de italiano. Y en Italia pues también hacían unos grills pequeñitos, más pequeños, no sé, pues de 7 metros y tal, y los llevaban por dentro de lo que es todo el pueblo, tal, por el casco antiguo, y estuvimos por allí pues también cenando en las calles, la verdad, y habían 7 o 8 grills por todo el centro de Nola, y hemos tratado muy bien. Después nada, pues lo que era la plaza, cuando llegamos allá a la plaza, pues el día gordo, la fiesta gorda del día ese, recuerdo que bueno, pues estaba allí el obispo, pues el obispo con el temita que se pone arriba, ahí estaba la policía de Gala, los carabinieri, es que claro, hay bastantes policías, tipos de policía, bueno, como aquí en España, ¿no? Y bueno, aquello nosotros estamos de lujo, ¿no? Y recuerdo que cuando bajamos ahí a la plaza aquella, porque claro, ahí tienen costumbre de, como están los guiris, pues va el obispo, tiene que ser, o arzobispo, obispo, bueno, la alta jerarquía, y el hombre va bendiciendo pues todos los guiris y tal. Entonces da una vuelta, es un rectángulo lo que es la plaza. Y recuerdo que nosotros íbamos detrás, y aquello era algo inaudito, ¿no? Teníamos ahí, no sé, 100 policías, carabinieris, abriéndonos paso poco a poco, poco a poco. Creo que está grabado, ¿eh? Y nada, pues dimos toda la vuelta, las fallas mayores, los presidentes que fuimos de tal, y aquello la verdad que fue algo para recordarlo. La verdad que muchas experiencias. Después también estuvo aquí en la Charretá Valenciana, se me olvidaba, y recuerdo que era un día que nos daban el premio y se acaba por la tarde un guigli en la Charretá. Y recuerdo que de la falla, ya no llegamos ni al casal, nos quedamos allí vestidos porque coincidía y tal, y cogimos el premio y nos quedamos allí bastante gente. Habrían por lo menos 50 personas de la falla malvarosa, ¿no? Y la verdad que tomamos la Charretá Valenciana, porque por todos los balcones mirabas y había gente de la falla. Y nos pusieron ahí unas bebidas, unos refrescos y tal. Y nada, y bueno, recuerdo que, bueno, pues las falleras mayores y Esperanza en este caso, pues también dio una vuelta por ahí por la Charretá Valenciana, subida al guigli y todo eso. Son cosas momentos y se han vivido pues muy buenos para recordar. Alicante, recuerdo pues, sería mi primera época de presidente cuando fui a la presentación del Pilar, lo recuerdo en una cena, y me sentaron con gente de Alicante, ¿no? No los conocía, nos presentaron y tal, y ya ves tú, hicimos pues amistad que ya pues llevo pues, no sé, llevaré pues 20 años siendo Alicante o por ahí, o más, no sé, o 25 años. Y ellos igual, suelen venir aquí a Valencia también. Anteriormente se desfilaba, al principio estuvimos con la Guardia Carolinas Altas, y después ahora estamos con la barraca Octano y Goles y la barraca Pica y Bola también, y la verdad que bueno, nos tratan bien, y bueno, y así las falleras mayores nuestras, pues, y los infantiles y los mayores, pues pueden ir a desfilar a Alicante, y están allí y ven todo el ambiente de Alicante. Alicante también es muy bonita la fiesta porque tú vas relajado, que no tienes la presión de aquí de fallas, y vas tipo vacaciones, y la verdad que como hace tanto calor, pues la fiesta es por la noche, y por el día pues es diferente a las fallas, ¿no? Pero el día es por lo que le gusta a los falleros. A bastantes falleros pues tomar cervecitas y esas cosas y tal. A mí también me gusta, lógicamente, pero está cervezas, pero también hay falla. Y ahí continuamos, 25 años después, lo menos, y siguiendo yendo a Alicante.
conozco bastante gente en Alicante y recuerdo que el presidente de la gestora de la época, en aquella época, José Manuel Yeldó, fue el mantenedor de Alba cuando fue Falla Mayor Infantil, en 2004. Después, calles adornadas, pues mira, pues ya que estábamos, antes hemos hablado de Alicante, pues en Alicante, pues yo como siempre, pues lo típico mío, pues para mí Falla son 365 días y voy viendo, pues eso que vas viendo por la calle, y voy viendo cosas que me gustan y esto y lo otro. Y bueno, total, pues fui a Alicante y me di un paseo por las calles adornadas que habían ganado el primer premio y tal. Y allí lo hacen en barriadas y barriadas también, pues como nosotros, vamos, al final Malvarrosa es un barrio, ¿vale? Aunque estemos en las categorías que estamos en Falla y tal. Pero entonces, pues vi la calle adornada, una calle chula que era de Disney, y nada, y pues al final hablé allí y resulta que eran, pues, eran todos vecinos, gente bastante mayor las que hacían la calle adornada, porque esa calle estaba hecha pues todo por vecinos. Era toda de Disney, muy chula, toda era en cartón, me acuerdo que era cartón duro y arriba pues en el techo había unos papelitos y unas cosas que quedaban también, todo cortado por ellas, papel alimentario del fiambre, me acuerdo que era. Total, nada, pues le digo, pedí precios y ya de Valencia y tal, y me lo quería llevar a Malvarrosa, que me había encantado, todo el tema. Era carroza de Cenicienta, que te podías subir y todo, estaba súper chula. 101 dálmatas y tal, ahora os contaré una anécdota de los dálmatas también. Y total que nada, pues lo de siempre, pues como soy yo, pues pregunté, pim, pim, llegamos a un arreglo y no me acuerdo ahora con cuánto se compró, ¿no? Y nada, y la trajimos, la tuve guardada, pues creo que la tuve guardada pues 2 años. 1 año, 2 años guardada. Después la sacamos y en el chalet este, donde yo volea antiguamente, que también metíamos trastos aquí en Antonio Poz, en Cavite, la teníamos guardada ahí en el chalet ese que se derrumbaba por todos lados, la guardamos ahí y después estuvimos aquí reparándola y tal, y bueno, arreglando, poniéndole madera y tal para que pudiera aguantar aquí en Falla, porque claro, no es el mismo clima en junio que en marzo, ¿no? Y nada, y como siempre, pues nada, pues hicimos la calle, tal, y lo típico de siempre, en marzo, pues a llover. A llover que los 101 dálmatas esos, pues no sé, 101, pues quedaron los que quedaron. Total, lo típico de siempre, bueno, pero los falleros, sabéis que somos de otra pasta, pues reconstruimos también los 101 dálmatas y se pusieron para el otro día y tal. Con secadores, me acuerdo yo que, pues, aquí a Noelia y tal, y me dice que con secadores, las chicas y todo eso estuvieron secándolos y otros pues estuvieron pintándolos un poquito y tal. Son anécdotas que hay. Después, calles adornadas, pues ya ves, también hemos concursado, es que al final Malvarrosa es completa, vamos a ver, Malvarrosa planta fallas y buenas, infantiles y grandes, planta iluminación, tiene poeta libre con más de 25 años o 30 años, llevándose premio en infantil y en grande todos los años. Yo, Antonio Lapón, lo traje yo a la Falla en su día. Ahora ya, pues ya veis, está jubilado y tiene ya pues, bastantes años, que dure mucho. Calles adornadas hemos hecho también, no sé, es que cabalgatas del Ninot, castillos acuáticos, no sé, es que yo creo que, no sé, me parece que soy un poco loco y le he pegado a todo, la verdad, a todos los palos. No sé si me queda alguna cosa que se me ha quedado por ahí. Y en respecto, pues, mi mayor locura sería totalmente el Colchonero. El Colchonero fue una cosa, pues, mira, pues uno que conozco y tal, me dijo, oye, hemos sacado una batea del puerto, que no sabía lo que era, una batea y tal, de clochina y tal, que yo no sabía ni cómo eran las clochinas ni cómo se las cultivaban, porque al final es un oficio. Y fui a verlo, pues estaba en Paiporta, pues en un campo de cebollas, estaba ahí el cochinero que le habían llevado. Claro, yo cuando vi aquella cosa semejante, claro, cuando subí y tal y vi las maderas que tenía tal, claro, el cochinero daros cuenta que tenía 103 o 104 años. Y aquello era impresionante. Bueno, pues después había que sacar los palos y tal, y todo eso, que muchos palos no estaban, pero bueno, al final encontramos una solución y tal. Y ya sabéis cómo soy, pues nada, pues yo, pues vale, pues digo, no sé, pues ya pienso y tal. Y no sé, pues ya al final pues mi cabeza no va de pensar y pensar y pensar, lo típico de siempre, y muchas noches estas que te quedas así un poco tonto y no te duermes y tal, y poco a poco pues le di dando forma un poco.
lo puse en la junta directiva y tal, lo típico, y la verdad pues que no me hicieron ni caso. Y nada, pues yo, bueno, tiré adelante y al final pues dije, bueno, pues han faltado grúas para mover esto, claro, que no se rompiera, porque eso había estado sumergido en el agua, lo habían sacado con unos globos que se ponen y levantan a la superficie y tal. Y entonces nada, pues digo, bueno, a ver por las formas que se podía hacer, pues para hacerlo una calle adornada y que fuera decorativa, que fuera espectacular. Y nada, pues al final, pues digo, pues nada, pues contacté con Vicente Burgos y me echó un cable, la verdad, un cable no, me echó el rollo del cable. Y bueno, después todo, pues nada, al final le fui dando forma y hablando con unos y con otros. Hablé con el presidente de los cochineros de Valencia y tal, que nos dejaron utensilios. Recuerdo que también hablé con las ánforas, que todos os acordáis, que hoy en día, pues mira, las ánforas esas se vendieron y están aquí en la ferradura y en el coso también hay bastantes. Yo tengo una en mi casa, bueno, varios falleros también tienen algunas, me la regaló la chica, algunas que también le volaron, también le voló alguna ánfora pequeñita y tal, y gente de la falla que también compró algunas pequeñas, ¿vale? Y eso está muy chulo. Recuerdo que, vamos, lo que era el centro que hicimos ahí, y era la Copa América, recuerdo que era la Copa, la parte de arriba, era la Cruz de Mayo de la falla Plaza de la Cruz, ¿vale? Y yo como la vi ahí me gustó, digo, pues me la traigo. Y nada, hablé con ellos y me la traje, como eran amiguetes míos, pues me la traje y nosotros la decoramos con clochina. Con clochina, con la cáscara de zamburía y tal. Recuerdo que, no sé, acabé harto no, si te gusta, no acabas harto, pero bueno, no sé, pues iría durante el año, pues fui, no sé, 100 veces a los bolos que marido Mati, José, pues me guardaba todas las cáscaras de las clochinas, de zamburiña, de bueno, lo que gastaban, hasta centollo de eso y tal. Y con eso, pues nada, íbamos, después lo traía aquí a las fallas, se lavaban un poco, se limpiaban, claro, pues eso cantaba, que telita. Y recuerdo que aquí, pues bueno, poco a poco empezaron a venir gente, bueno, echaban la mano y en este caso, pues recuerdo que mis hijas los domingos y tal me preguntaban, ¿qué hacemos? Y digo, nada, pues vamos a la falla a pegar clochinas. Después vino también así Inma, Úrsula, tal, y recuerdo que había una esta silicona que es que te ponía hasta mareado, casi borracho. Teníamos que irnos de vez en cuando fuera a la calle para que nos pegara el aire, claro, porque te emborrachabas con eso. Anécdotas, ¿no? Y bueno, también sí, también recuerdo que cogía, me fui por taller de artistas y hicimos una clochina de cartón que me la hizo el hermano de Inma, Pascual, que en su día era fallero, ahora está fuera de España y tal, que trabaja fuera, y él me hizo el molde, ¿no? Y con Sábados, el artista este de aquí, que monta Maese 25 o 30 años, pues él me hizo los moldes y todo eso de una clochina de cartón. Después lo tapábamos con un saco. Y recuerdo que fui a, bueno, no sé, a 15 artistas, entre ellos Puig y tal, y cada uno me hacía una clochina, pues una gracieta. Cogía un... Bueno, con el mundo de la falla la verdad que he hecho muchas amistades y como conoce a tanta gente, pues... Y la gente, pues la verdad, colabora enseguida. Me acuerdo que cogí a Quino Puig, que falleció hace poquito, una lástima, ¿no? De Burriana, era crítico de fallas, hacía también guiones de llibres y tal. Y él me hizo bastantes críticas de las clochinas, no recuerdo muy bien y tal. Y me decía, pues eso, que estaba medio loco y tal. Y al final los artistas, pues fui a Pepe Puche, Pere Baena, tal. No recuerdo a más artistas, ¿no? Pues me hicieron ellos la clochina y dentro hacían su historia de la crítica. Y también pusimos una zona que era pues, toda clochinas de cartón y tal. Y nada, y sí que recuerdo que a última hora, pues uno que se le había hundido aquí en la lonja del pescado que estaba, en la lonja del pescado aquí del puerto, pues había hundido una barquita y tal. Y la sacó y claro, como eso, imagino, tenía que llevarlo a algún de Guaceta, me dijo, si la quieres, pues nada, y yo, pues nada, pues ahí vamos que la cogimos y nos la traemos también aquí, que es una barca que estaba la parte del final. Y al final se quedó una calle súper completa. Completa no, un éxito no, lo siguiente. Recuerdo que la empezamos a montar un 1 de marzo, no se me olvidará, en aquella época estaban construyendo la Patagona, varios y tal, entonces yo tenía, pues bueno, amistades con Bertolín y tal, y recuerdo que me trajeron, para no gastar dinero, me trajeron un camión de machaca. Machaca no es gravilla, de esta finita que decoramos en la falla, machaca es esto más gordo, ¿vale? Entonces recuerdo que yo me fui, lo típico de siempre, lo típico de la falla, que
me fui, pues no sé dónde me fui, y entonces pues se quedó varias personas ahí y tal. Entonces, recuerdo que el cochinero ocupaba, tapábamos media parte de la Plaza de la Otava y dejemos la otra parte por si había algún incendio, alguna cosa, y los coches podían salir y tal, ¿vale? Vale, pues yo no sé qué pasó, total, que al final se quedó Javi, para nosotros el equipo A, y nada, y pues no sé, también el del camión, otro pirado, y llegó allí y nada, descargó el camión de machaca allí, un camión de machaca que eso pesa un quintal, y nada, de la Plaza de la Otava la tapó totalmente la salida, ¿no? Madre mía, qué telita. ¿No? Al final, claro, de la Plaza de la Otava empiezan a llamar a mí, que había coches dentro y tal. ¡Puf! Digo, madre mía, qué locura. Y cuando llegué, la verdad que el pobre Javi estaba ahí con una pala quitando la machaca de queso, con una pala, es que es imposible, aparte, ni 200 tíos ahí. Y tuvimos la suerte de que aquí también estaban construyendo en aquella época, y había pues el chaval era joven y tal, y llevaba una maquinita de estas, excavadora pequeñita, y le decimos, oye, mira que nos ha pasado esto y tal, a ver si nos puede hacer el favor, que el camionero se ha equivocado y ha descargado, justamente ha tapado una salida y tal. Y mira, el chaval vino, y al final no recuerdo si le pagamos algo, le invitamos o tal, no recuerdo ya. Pero sí que recuerdo que mira, aprovechamos ya de paso, pues los fallos somos así, pues aprovechamos de paso que me cogía la gravilla y mira, pues de paso pues ya la tiras por todo el colchinero, ¿sabes? Y tal. Y al final el chaval nos hizo el favor y tal, no recuerdo ahora exactamente. Pero bueno, desde aquí le doy las gracias porque nos quitó un marrón impresionante. Es que, claro, yo he tenido, puedo escribir un libro. Y bueno, y lo que estaba diciendo, pues, no sé, siempre he sido muy, no sé, un presidente pues que ha querido lo mejor para Malvarrosa. Y fue la época pues de ninos indultados, por ejemplo. Teníamos Iván Parra y Roberto Parra, que la verdad que hacen muy buenos ninos, las payas forjean un poquito, pero bueno, los ninos la verdad que muy chulos y tal. Y nada, y casualidad de la vida, pues mira, el 2004, pues el año de Alba, pues Nino de Indulta de Valencia, el infantil pequeñito, ¿no? También ahí puedo decir una cosa, ahí se ponía en Nuevo Centro en aquella época, y recuerdo totalmente que llevaba unas ratitas, a la parte de arriba unas ardillas pequeñitas y tal. Y entonces, claro, a la primera de cambio las ardillas ya no estaban. Y ya claro, los artistas me dijeron, oye, las ardillas se han quitado. Volvieron a hacer ardillas. Y las quitaron otra vez. Y al final, ya creo que se quedó el Nino sin ardilla, ¿no? Aunque yo sabía un poco que iba bien para ir indultar. No lo sabes a ciencia cierta, pero sabía que estaba pues ahí, ¿no? Y al final, bueno, pues al final ya me llamaron de junta el día, bueno, pues esa noche y tal, y ya me dijeron pues que mañana que la comisión estuviera a tal hora, no recuerdo exactamente a qué hora lo daban, porque que está muy chulo, porque ya lo ponían en pantalla de ordenador y empiezan del 10 para abajo, y bueno, pues yo ya sabía que Malvarrosa era indultado y mucha emoción, la verdad, y tal, bueno, cuesta un poquillo. Y pues primer indultado de Malvarrosa, ¿no? Después vino el otro infantil, segundo minuto indultado de Valencia. Estuvimos después, el año creo que fue de Ana. Y recuerdo que nos faltan 200 votos, bueno, eso está claro que no lo pulirían, pues bueno, no lo sé. Donde sea, lo tengo muy claro porque era indultado seguro. Lo que pasa es que, claro, se ocultaba un hándicap y un problema. El Nino grande fue el indultado nuestro, ¿no? Y entonces, claro, Malvarrosa tener indultado grande en grande y infantil no era viable, ¿no? Porque venir la gente del centro a Malvarrosa a ver los dos niños no podía ser. Entonces, pues 200 votos nos lo quitaron, pero bueno, esto yo creo que me lo quitaron totalmente, ¿no? Como siempre. Y sí que recuerdo el ninote este de Blasco Ibáñez, mira, por cierto, que mañana será la entrega del libro allí, el concierto de Blasco Ibáñez, el nino de Blasco Ibáñez, llamé en su día a Roberto y Iván Parra y para que vinieran a echar Blasco Ibáñez, ¿no? En aquella época. Y era una idea que llevaba yo, porque al final tienes que buscar o figuras o cosas que, no sé, que sean muy entrañables, muy tal. Y nada, pues fuimos aquí al museo. En aquella época los móviles yo creo que no tenían cámara. Y nada, pues llevamos una cámara y tal. Y recuerdo que nos subimos arriba y claro que yo estaba con videovigilancia y guardia jurado 24 horas. Y nosotros nos pusimos a hacer fotos de todos los elementos de Blasco Ibáñez, ¿no? Pues si el paraguas que tenía, las gafas, el esto y lo otro. Pues recuerdo que al rato que ya habíamos hecho pues, fotos ahí para aburrir, pues vino los de seguridad que no podíamos hacer fotos y tal, y esto. Pero bueno, ya estaba todo hecho.
Y la verdad que, mira, pues pillaron la idea y mira, pues y no tiene indultado de Valencia, ¿no? Aunque no tenía que ver con la falla, pero bueno, la falla era totalmente diferente, no era clásica, era súper moderna, que hoy en día pues estaría ahí, estaría bien, pero lo que pasa es que era muy adelantada para la época. Los artistas son una pasta especial, ya lo sabéis, complicado. En Malvarrosa han pasado todos los mejores artistas de Valencia. Se han quedado algunos, ¿no? Que no hayan pasado, pero han pasado todos. Unos lo han hecho muy bien y otros, pues bueno, han dejado mucho que desear, la verdad. Pero bueno, pero sí que recuerdo pues algunos que, vamos, pues tienen monos en el taller, ya ves tú. Y yo, dices, madre mía, un loro, tal. Otros tienen un jacuzzi en el taller y yo me quedo flipando, un jacuzzi, que no lo tienes a lo mejor ni en casa, ¿no? Y no sé, son cosas de artistas y tal. Los artistas son muy bohemios, es una gente que tienes que tratar diferente. Y bueno, en Malvarrosa creo que los trata bien y tal. De hecho, este año vuelve, ahora está muy complicado el tema de los artistas falleros, infantiles y mayores. Al tiempo va a haber un problema con los artistas porque no van a haber para tantas fallas de Valencia y pueblos. Y mira, Pere Baena pues viene después de hacernos el Spiderman, viene pues 20 años después. Creo que después de 2003 el Spiderman, pues viene 20 años después, vuelve a Malvarrosa. Lo que quiere decir que siempre ha estado a gusto en Malvarrosa, ¿no? Entonces, pues bueno, es un hándicap que siempre... Yo espero que Malvarrosa nunca tenga problemas para encontrar artista. Vale, solo quería tocar el tema porque casi todas las entrevistas que he visto, bueno, he visto todas las entrevistas, ¿no? Y todos hablan de las mascletas y las despertas, ¿vale? Yo os tengo que decir aquí dos cosas. Los tiempos evolucionan, ahora te piden unas medidas de seguridad que son imposibles de cumplir casi. Los chiquillos tienen que bajar acompañados con sus madres, tienen que firmar un papel en la falla también y tal. Las mascletas tienen que haber 25 metros, hoy por hoy no tenemos espacio en lo que es físicamente la demarcación de Malvarrosa, antes disparamos un poco en la playa y tal, que tampoco podemos porque la parte de allá es costa, la parte de aquí es ayuntamiento. Después estuvimos en este callejón, al final todos estos adosados y tal hicieron unos pliegos, bueno, una hoja así del ayuntamiento, al final el ayuntamiento me dijo que me buscara otro sitio porque era una locura. Y nada, el tema de mascletas antiguamente, yo ahora lo pienso fríamente y, vale, aquí la gente pasaba por debajo de todos los mascles, por todos los petardos, tal. Y porque en aquella época no ha pasado nada, pues mira, pues porque hemos tenido una lucecita, pero todas las fallas de Valencia, incluida la nuestra. Porque yo recuerdo que por ahí pasaba toda la gente por debajo, cuando las plantamos en Malvarrosa, en la avenida, la parte de allá bueno, la parte tirando para el Gastón y la parte tirando para aquí. Ahí no había ningún guardia, ni había ni vallas, ni había nada, y ahí se montaba a las 7 de la mañana y ahí estaba todo el día. Y por aquí la Malvarrosa era un trasiego de gente que, bueno, pues no ha pasado nada porque, mira, pues porque no ha pasado. Eso por ahí. Y después hoy en día es casi inviable, tiene que estar, eso lleva a franquicia, los seguros y tal, y la verdad que estamos muy desprotegidos, el presidente sobre todo que es el primero, y después la comisión, ¿no? Tenerlo claro que primero va el presidente, pero después va la comisión, y la comisión somos los 380 o 390 de la falla Malvarrosa, que tenemos responsabilidad y tal. Entonces por eso decidí ya pues coger y hacer la que hacemos ahora por la noche, la mascleta castillo, como queráis llamarlo, y tal, un poquito más chulas. Ahora podemos poner un pelín más, cogiendo el callejón y todo eso. Con el tema de despertar sí que recuerdo el tema de las bombetas, que siempre he estado, las bombetas, esto yo lo he vivido, ¿vale? Y esto era un peligro. Las bombetas, antiguamente teníamos aquí una puerta de madera, se entraba por los laterales, ¿vale? Y en la parte de arriba, ahí habían, pues no sé, pues 500 cajas de bombetas, ¿vale? Eso es una bomba. Y la madera, recuerdo que, ahora que me acuerdo yo, estaba así, pero doblada totalmente. Si esa madera rompe y cae, la bombeta de mirarla se explotan. Si eso explota, el primer piso yo creo que hubiera ido pero bueno, a la Patagona. Y entonces, claro, realmente hay muchos peligros. Y yo recuerdo también aquí, pues noches, en la época de Gaspar, si aquí nos traían 500 cajas, pues convertirlas en 1000, ¿no? Porque yo recuerdo que más o menos llevaban 100 bombetas cada caja, y aquí nos poníamos en las mesas y tal, y nos poníamos aquí 40 falleros y falleras, y recuerdo que iban con serrín, iban con el papelito y atadas con hilo, ¿no? Pues de cada caja quitábamos 25 bombetas, y entonces íbamos haciendo más cajas. Pues no sé, compramos
400 cajas, pues las convertíamos en 700, 800. Eran formas de alargar las cosas, bueno, y tampoco había tanto dinero. La falla yo pienso que no ha cambiado. La falla ha evolucionado y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos de la sociedad. Antiguamente se hacían guateques, después pasaron a la barca clandestina y de la clandestina pues hemos pasado a la carpa. Entonces la falla, lo que sí que veo yo, que con todos los presidentes que ha habido, pues ha sabido adaptarse a lo que es la época, ¿no? Antiguamente era impensable, pues, lo que es la carpa hoy en día, y antiguamente, pues, los guateques que hacían antiguamente, o las obras de teatro, tuvo playback, era el escape que podían hacer antiguamente la gente más mayor, pues, para poder, bueno, que en aquella época eran jóvenes, para bajar a la falla y tal, pues si no, no podían salir de casa. Hoy en día, pues cualquiera chica o chico de 15, 18 años te llega a las 4 de la mañana a casa o a las 5. En aquella época era impensable. O te ibas a la falla o no salías. Por eso se hacían guateques, se hacían obras de teatro y se hacía pues todo lo que se pudiera hacer, pero para irte de casa, en la época aquella. Y entonces la falla, lo que sí que pienso que se ha sabido adaptarse cada vez en su época y en cada año. Y nada más, y ha evolucionado, pienso que bien. Legado ninguno, yo son 20 años de presidente, lo he hecho encantado, es lo que me gusta, es lo que he vivido. He tenido la suerte de tocar casi todas las generaciones de la falla, he conocido a la gente más antigua, por ejemplo, Vicente Félix, no quiero nombrar nombres si no se me olvidarán muchos, mi padre, que lo tenía hasta hace poco. Después he pasado a la época pues de Pepito y tal, pues sí que recuerdo mucho, pues lógicamente, pues hoy en día, pues cuando hacen la elección de presidente, pues siempre estaba de Pito, lógicamente pues lo recuerdo, ¿no? No se me olvida en la vida. Si veo a la señora, pues vale, ahora veo a Javi y tal, ya a su hijo y tal, pero yo me acuerdo por la verdad pues del churro, lógicamente, ¿no? Pues cuando venga la lotería, pues ahora me la da Eugenia o María José, pues para mí el rey lo he tenido 26 años o por ahí de lotero, ¿no? Y yo qué sé, es mucho tiempo en esta falla y muy complicado. Buah, me emociona un poco, ¿no? Pero no sé, y después he tenido, no sé, es que casaleros, pues he tenido a Yago, al tío Chimo, que me acuerdo yo con, bueno, una locura con Chimo, que no se me escapaba ni un cortado ni nada a las mujeres, ni un café con leche. He tenido a Bolea, he tenido a Carmelo Carvajal. Me acuerdo que Carmelo grapaba los billetes, los grapaba y los tenía grapados ahí y tal. Y cuando nos hacía la liquidación, bueno, gente de la falla se lo podéis preguntar, una risa, ¿no? Los tenía grapados. He tenido, es que os podría decir barbaridades, no sé, de todo, y de todos tengo anécdotas. He conocido a Boro era un showman, vamos, un showman y practicante. Y con Ladinos, con Maruja Ladinos, ¿no? Y recuerdo que estaba aquí jugando al truco y venían y sacaba la jeringuilla de aquella época, que no eran de plástico, eran de usar ya, ¿no? Y pim pam, pum pam, le pinchaba y se iban y yo seguía jugando al truco y tal. Bueno, una cosa muy clásica, fumando la ceniza se la quitaba así. Me acuerdo, total. Eran cosas que, cuando te reías en aquella época. He conocido al Chato, pero al Chato, el padre del Chato, ¿vale? De la época del año 50. Es que he conocido al Cacahuero, padre del Virín y de la Reina. No sé. Y después, bueno, como más gente que ha marcado mucho a mí, ¿no? Y sobre todo de los que he aprendido mucho, lógicamente. No puedo dejar mi segundo padre y fallero tal, Pepe La Huerta, ¿no? Para mí lo ha sido todo. Y he disfrutado mucho con él, he aprendido mucho y después él aprendió también de mí, ¿no? Al final, todo lo que pude pues absorber de toda esta gente, pues al final lo he puesto en práctica y es lo que me ha servido, ¿no? Tuve mi primera época que era más jovencillo, pues no sabía tanto y ahora pues me ha pillado, he tenido la suerte de hacer los aniversarios del 50 y del 75, 50 pues me pilló mucho más joven, mucho más. Bueno, y con menos experiencia y ahora pues un 75 con más experiencia y tal. Es que he tenido, esta falla es mi vida y no sé, son todos los momentos te podría decir que he tenido buenos.
malos también he tenido. He llorado, mi carácter no suele ser muy expresivo y tal, me lo dice mucha gente y tal, yo tampoco sonrío, esto, lo otro y tal, pero bueno, cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero bueno, también os puedo decir que yo he llorado, pero habré llorado en mi casa, ¿sabes? Y por muchas cosas de La Falla, ¿no? Pero también he reído mucho, he reído más que he llorado, y eso es lo que me llevo. Y no sé, ya podría decir, pues, no sé, he conocido a tanta gente que se me olvidará mucha gente, ¿no? Que no he nombrado, pero me acuerdo del trapero, el padre o sea, me acuerdo de Paqui, del padre de Paqui, sí, el camión suyo lo cogíamos para todo, de la trapería. Y eso que era un hombre súper recto, me acuerdo yo y tal, que lo veías y te daba un poco de miedo, pero con La Falla te lo dejaban todo. Los padres de Irene Romaní, de tema de la farmacia y tal, el Borín, tal. Es que he conocido a tanta gente, no sé, Juan L., no sé, es que os puedo decir. Son muchos años. Aparte de 26 de presidente, llevo toda mi vida aquí en La Falla, ¿no? Y la verdad que súper contento, feliz. El legado que dejo, pues dejo que, no sé, pues la historia pienso que pondrá cada uno en su sitio y pienso que, bueno, y sobre todo gracias a todos los que me han ayudado en estos años, mi directiva, más o menos, he tenido muchos directivos, han pasado muchos directivos. Gracias a todos los que me han ayudado a ser presidente, buen presidente sin su directiva y sin su comisión, no es presidente. Y nada, pienso que he sido, pues, lo he hecho, y si hay gente que lo ha ofendido en su día o le ha hablado mal, pues siempre he puesto por lema que primero es La Falla y después lo demás, ¿no? Y entonces, pues claro, eso al final, pues, tiene ciertos roces con mucha gente y tal. Lo bueno que tengo, que yo salgo de aquí de La Falla, de estas puertas y a mí se me olvida todo, ¿vale? Y me tomo una cerveza. Otra gente no, pues eso ya, ahí no puedo hacer nada, ¿no? Pero si he tenido muchos roces o puedo tener, si los tengo es porque pongo primero La Falla y después va lo demás, ¿no? Y claro, con 400 falleros es complicado que a todos les guste todo y tal, y poco más. Y Malvarosa siempre en mi corazón, y bueno, y ahora pues no soy presidente y estaré vicepresidente y no me voy a dar La Falla, lógicamente. Y ahora pues ayudar a Javi como me ha ayudado a mí él toda mi vida, ¿no? Y ya está, y poco más, no puedo decir mucho más. No sé, si falta algo por ahí, pues ya ni me acuerdo. Y nada, de mañana para mí, pues según el día, será mi último acto de presidente y bueno, y espero que os guste el concierto y espero que os guste la recuperación del libro, que pienso que va a ser un éxito, ¿no? Aunque como siempre los falleros, pues habéis comprado poco, lo típico de siempre, pero bueno, ya lo comparéis. Pienso que os gustará. Y nada, y poco más tengo que añadir. Siempre Malvarosa.